Mi padre me echó de la casa con los papeles de ADN mientras mi hermano dorado sonreía, pero nadie le enseñó a leer los resultados de paternidad y los interpretó al revés. Es difícil poner en palabras lo que siento en este momento. Porque tenía una familia, o lo que creía que era una, pero todo ha cambiado por un simple papel. Y lo peor de todo es que, en el fondo, creo que siempre sospeché que algo no estaba bien. Desde que tengo memoria, me he sentido como nadie me quería en mi familia. Mi padre, Robert, dejó claro que nunca podría igualar a mi hermano mayor, Nick. Pensaba que podría ser que Nick era un niño, como mi papá quería, mientras yo era una niña, pero la razón era otra. Pasaron años hasta que supiera la verdadera razón de esto, de por qué mi padre parecía resentirse tanto. Es como si pensara que yo no era hija de él desde un principio. Nick, por su parte, se parecía exactamente a papá. Tenía los mismos rasgos afilados, el mismo cabello castaño oscuro, la misma mirada. Yo no me parecía en nada a ninguno de mis padres. Muchas veces, la gente me preguntaba si era adoptada. Eso dolía. Y ahora, hace poco más de una semana, todo salió a la luz. La cena familiar había estado tensa desde el principio. Mi padre había estado inusualmente callado, apenas tocando su comida cuando, normalmente es cuando estaría ocupado presumiendo los logros de Nick, fueran grandes o pequeños. Luego, sin previo aviso, dejó caer una pila de papeles sobre la mesa. Declaró que yo no era su hija, sino la hija de una mujer infiel. Había hecho una prueba de ADN tanto para mí como para Nick, y los resultados, según él, confirmaban que siempre había sospechado esto. No era su hija, era el producto de la traición de mi madre. Dijo que por eso nunca había sido lo suficientemente buena, por eso nunca me había querido. Mi madre no dijo nada, solo tenía lágrimas en su rostro, pero no dijo una palabra. No lo negó, no me defendió. Eso respondió a las dudas de por qué mi padre nunca me había amado. Siempre supe que no me quería, pero escucharlo decirlo en voz alta, que nunca había pertenecido a la familia, que no tenía un lugar en esta familia, fue un dolor para el que no estaba preparada. Luego me dijo que me fuera. Y por un momento, no pude moverme. No podía respirar. Mi padre siempre había sido frío, pero esto iba más allá de todo lo que podía imaginar. Le supliqué, por favor, no hagas esto, y le rogué que lo reconsiderara porque no era mi culpa. No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir, pero no le importaba en lo más mínimo. Su decisión era final y debía aceptarla, me guste o no. Miré a mi madre, esperando algún tipo de apoyo, pero solo negó con la cabeza, con la mirada fija en la mesa. No lucharía por mí, ni siquiera me miraba. Nick estaba sentado frente a mí, y soltó una risa baja. Siempre había disfrutado de mi miseria, y este momento no fue diferente. Le pedí llorando y de rodillas que me dejara quedarme, no había hecho nada malo. Pasé toda mi vida intentando ser la hija que querían, solo para ser echada como si no valiera nada. Pero mi padre no iba a dar el brazo a torcer, repitiendo que ya no era bienvenida. Luego, antes de que pudiera procesarlo, levantó la mano y me pegó en la cara. La bofetada fue bastante dura, no era una simple bofetada y ya, sino que me la dio en toda la cara con toda la fuerza del mundo, como si me hiciera culpable de lo que estaba pasando. Eso fue todo. No quedaba nada por lo que luchar. Agarré algunas de mis cosas y salí lentamente de la casa porque no tenía ningún sitio a donde ir. Pensaba que cuanto más lento caminara, más tiempo tendría para pensar en algún plan. Terminé en la puerta de mi amiga Sofía. Ella me miró y me metió rápidamente dentro. Durante el resto de la semana, apenas me moví. Me negué a salir de su apartamento, me negué a comer, me negué a hablar. Me acurruqué en la cama y dejé que los días transcurrieran. La prueba de ADN permaneció intacta sobre la mesita de noche, y ni siquiera sabía por qué la había agarrado en primer lugar. No podía mirarla. Tenía miedo de que leerla confirmara todo. Entonces, realmente ya no tendría familia. Pero después de 7 largos días de aislarme, algo dentro de mí cambió. Tenía que saber la verdad. Y luego lo vi. Lo leí una vez, y otra vez, y otra vez. Y de repente, comencé a temblar, por una razón diferente. Mi padre había interpretado mal los resultados. Nick era el que no era su hijo biológico, no yo. Nick, el hijo dorado, el que mi padre tanto amaba, el que había colocado en un pedestal, ni siquiera era suyo. Verás, mi padre había estado tan desesperado por demostrar que yo no pertenecía, que ni siquiera se molestó en leer los resultados correctamente. Su odio hacia mí era tan fuerte que se cegó ante la verdad. Todo tenía sentido ahora, la reacción de mi madre, la forma en que se quedó allí en silencio, el miedo en sus ojos. No solo era culpa, era algo más. Ella lo sabía, lo había sabido todo el tiempo. Tenía mucha rabia por todo lo que había sucedido con mis padres, con mi hermano, todo. Pero al mismo tiempo me daba gracia que mi padre, en sus ganas de confirmar que Nick era suyo, interpretó las cosas al revés.
Mi padre debió pensar que el test informaba las posibilidades de que no sea su hija, como una prueba de infidelidad, mientras que un bajo porcentaje podía indicar que no hubo engaño, o algo así. Y ahora tengo todo este conocimiento, la información que podría destruir aún más a la familia. Mi padre odia saber que no soy suya, pero no soy su favorita y Nick sí. Saber que Nick no es suyo lo destruirá, y eso ahora se encuentra completamente en mis manos. Tengo la posibilidad de destruirlos a todos, comenzando con mi papá. Sí, el mismo que me echó de casa a pesar de haberme considerado su hija durante años. Quizás considerar es una palabra fuerte para usar aquí, porque me ha tratado como si solo fuese una invitada no deseada en esta familia. Luego está Nick, que parecía estar disfrutando esto con su risa idiota mientras me echaban y él ganaba, según su retorcida línea de pensamiento. Y luego está mi mamá, que no hizo nada para defenderme. No cambia demasiado las cosas para ella porque sigue siendo una infiel, pero esto puede afectar la dinámica familiar de formas que no puedo imaginar. ¿Cuál creen que sea la mejor forma de revelar todo esto? Actualización 1. Han pasado algunos días, pero finalmente hice lo que más había estado rondando en mi cabeza: confronté a mi madre. Necesitaba respuestas de ella, porque de mi padre no me sorprende su actitud, pero de ella sí. ¿Tampoco le importa su hija? Eso es lo que no esperaba de ella. Hace unos días, le pedí encontrarme con ella en privado, lejos del resto de la familia. Ella dio excusas, casi como si supiera lo que se venía, pero aceptó. Nos encontramos en un café tranquilo del pueblo, y en cuanto me senté frente a ella, tenía tantas preguntas que las palabras comenzaron a fluir. Le pregunté lo que más me había dolido de todo esto: ¿por qué no me defendió? Seguido a eso, continué preguntando, ¿por qué no impidió que me tratara como una extraña durante todos estos años? Ella podría haber hecho mejor mi vida si solamente confesaba la verdad, pero eligió callarse mientras yo tenía que soportar la vida que me tocó. Su respuesta fue una completa basura. Admitió que estaba paralizada por la culpa, no solo por la aventura, sino por cómo se había desmoronado toda la dinámica familiar. Ella siempre se sintió atrapada entre protegerme y mantener la paz con mi padre, quien, por cierto, se había vuelto más frío con ella a lo largo de los años. Dijo que, aunque se quedó callada, era la única forma de mantener algo de estabilidad en nuestra familia, aunque ahora se daba cuenta de que eso vino a costa mía. Le dije que no me creía esa excusa. ¿Estabilidad a qué costo? ¿Mi autoestima? ¿Mi salud mental? Le dije que ella tenía la responsabilidad de defenderme como madre, pero falló. Su culpa, su miedo, cualquiera que haya sido la razón de quedarse callada, no justificaba los años de negligencia y abuso emocional que sufrí. También le dije que estaba cansada de ser el chivo expiatorio de todos. Le dije que no me importaba qué excusas pudieran inventar mi padre o Nick para justificar su trato hacia mí, ellos no me importaban, pero su silencio fue lo que más dolió, porque se suponía que ella debía ser mi defensora. Se disculpó, pero no puedes disculpar algo así. Solo estaba escuchando esa disculpa porque la confronté, ella no vino por su propia voluntad a disculparse porque se sintió mal. Dijo que deseaba haber sido valiente, que no había enfrentado a mi padre por mi bien. Admitió que dejó que Nick se convirtiera en el niño dorado, porque pensó que eso calmaría a mi padre y mantendría intacto su matrimonio. En su lista de prioridades estaba su matrimonio, su esposo, quizás Nick y finalmente llegaba yo. Podrá sentirse mal por mí, pero nadie en esa familia parece quererme. No me arrepiento de haberla confrontado. Ya era hora, y finalmente siento que he dicho lo que necesitaba decir. Pero ahora es momento de enfocarme en mi padre y Nick. Quiero ver sus caras cuando les diga la verdad. ¿Debería haberlo hecho antes de hablar con mi madre? Tal vez. Aunque también pienso que mi madre es una mujer absolutamente cobarde que intentará llevarse este secreto a la tumba, así que confío en que tendré la primicia. Actualización 2. Han pasado unos días más. Después de mi confrontación con mi madre, ella volvió a contactarme. Me suplicó que nos reuniéramos, diciendo que tenía algo importante que contarme. Honestamente, no pensé que necesitaba escucharla. Me había dicho todo lo que necesitaba saber, explícita e implícitamente, así que no necesitaba más de ella. Alguna vez necesité que fuera mi madre, pero ya sabemos todos que no es apta para la tarea. Pero hay algo en la forma en que lo pidió, que me hizo pensar que podría tener algo más para contarme, que podría interesarme. Esto provocó que a último momento cambiara de idea. No esperaba mucho, pero en el momento en que abrió la boca, supe que esta no sería solo otra ronda de arrepentimiento. Confesó que en realidad no sabe quién es el padre biológico de Nick. ¿Cómo podía no saberlo? No pude evitar burlarme de ella. Le pregunté directamente, ¿qué tan infiel tenías que ser para no saber quién era el padre? Mis palabras fueron duras, y pude ver que la lastimaron, pero no me importó. No iba a ser cortés o suave con ella con todo lo que había provocado, y lo que no había evitado durante estos años. Mi madre se derrumbó, con lágrimas y todo lo que viene para conseguir algo de lástima de mí, justificando que se sentía descuidada y no amada en su matrimonio.
Dijo que mi padre, Robert, siempre fue frío y distante, incluso en los primeros años de su relación. Esperaba que las cosas mejoraran después de casarse, pero no fue así, y se sintió atrapada, sola y desesperada por encontrar una salida a la vaciedad que sentía en casa. Bueno, soy la última persona de la faz de la tierra que leerás defender a mi padre, pero no por eso voy a ponerme del lado de mi madre. Mi opinión al respecto es que tanto mi padre merece que le sean infiel, así como mi madre merece todas las consecuencias de haberlo sido. Pero dos negativos no hacen un positivo, solo destrucción. Y en esa destrucción, yo formé parte porque tuve dos padres irresponsables. Le recalqué que, sin importar lo infeliz que estuviera, ella eligió quedarse con él, serle infiel y arruinar mi vida. Ella eligió sacrificarme a mí, su propia hija, en el altar de un matrimonio claramente tóxico. Le dije que era irónico que se hubiera quedado por estabilidad, cuando nadie en esta familia ha obtenido estabilidad, ni siquiera ella. La razón de que no sabe quién es el padre es que se encontró con hombres en bares durante esos años, diciendo que era su forma de escapar de su infelicidad, aunque solo fuera por un momento. Se calificó a sí misma como tonta, egoísta y llena de arrepentimiento por las decisiones que había tomado. Adjetivos que comparto, pero que también se quedan un poco cortos. También se aplican a mi padre. Igual todo sonaba a esas personas que solo se arrepienten cuando son atrapadas. No es un arrepentimiento genuino, sino un producto de que fue pillada y ahora se siente mal porque la descubrieron, solamente eso. Fue entonces cuando hice un comentario sarcástico, sobre lo afortunada que había sido de que Nick se pareciera tanto a nuestro padre. Bromeé irónicamente que seguramente tenía un radar para hombres con características similares. Mi intención era, obviamente, burlarme de ella, pero en el momento en que las palabras salieron de mi boca, algo cambió. Su rostro se congeló, sus ojos se agrandaron, y respiró hondo, como si una bombilla se hubiera encendido sobre su cabeza. Susurró que había una posibilidad que nunca consideró antes, una que esperaba que no sea cierta, pero era la posibilidad más cierta de todas. Dijo que era posible, e incluso probable, que el padre biológico de Nick fuera mi tío paterno, el hermano de mi padre, David. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto sí que es oro puro, porque cada vez que mi madre revelaba algo era aún peor, pero peor para mi padre, lo cual es mejor para mí en cierta forma retorcida. Mi madre estaba sentada frente a mí, confesando que podría haber tenido una aventura con el hermano de su esposo, y que Nick podría ser mi primo o medio hermano. No sé qué viene primero. Luego de eso me fui, porque no parecía que tuviera más nada para contarme. Ahora tengo miedo de reunirme con mi madre de nuevo, porque es aterrador lo próximo que pueda escuchar. No sé si estoy preparada para que diga que tuvo una aventura con un extraterrestre o que mi padre es en realidad su primo. Es así, cada vez que me reúno con ella me cuenta algo nuevo que es más escalofriante. Aunque el que debería estar sintiendo una gota de sudor frío recorriendo por su espalda es mi padre, como los protagonistas de las películas de horror cuando el asesino acecha. Lo que sí creo es que esto abre aún más el abanico de las posibilidades para contarle las buenas noticias. Menos mal que he estado ocupada para tener esta charla con mi padre, porque me hubiera arrepentido de no tener todo esto. Ahora no sé si esperar un mes, para ver qué otras cosas puedo usar a mi favor. Actualización 3. Poco después de que me fuera tras la confesión de mi madre sobre la posibilidad de que Nick fuera hijo de mi tío, comenzó a bombardearme con llamadas y mensajes. El único problema con estos mensajes es que estaba en contra de lo que quería hacer, revelar todo y que las cosas volaran por el aire. Me rogó que no arruinara a la familia, que no destruyera su matrimonio, y que considerara, citó, el panorama completo. Puede que arruiné a la familia, pero solo a los involucrados. No me importa la vida de Nick, mi tío, mi padre o la de ella, porque son todos unas malas personas. Cuanto más recibía mensajes, más enfadada me sentía. Nunca se trató de pedirme disculpas, sino solo sobre sus motivaciones egoístas, que eran proteger su matrimonio. Porque aunque mi padre sabía de la infidelidad, nunca echó a la calle a mi madre. Mi madre vio como si lo hacían conmigo, y pensó, mejor ella que yo. Bueno, ahora lo que pienso en mi cabeza es, mejor el karma que ella. Tengo toda la evidencia, desde la prueba de ADN de mi padre que malinterpretó, más todos los mensajes de mi madre. En este punto se trata puramente de venganza, no voy a negarlo. Pero no pueden negar que es una venganza que se estaba tardando en mi caso. Una venganza que necesitaba y que se va a sentir hermosa cuando comience a avanzar como la marea. No va a dejar nada de pie, ni el matrimonio de mis padres, ni la relación de mi hermano con mi padre, ni la sonrisa estúpida de Nick. Sí, creo que esa última parte es la que más me dará satisfacción. Sé que algunas personas podrían cuestionar el camino que estoy tomando, la necesidad de obtener venganza, pero me han quitado todo y aún así encontraron nuevas formas de hacerme sufrir. Es hora de que el que sufra sea otro. Y no hay nadie mejor para esto que las personas que se han encargado de hacer mi vida lo más miserable posible, especialmente porque lo disfrutaban. No sentiré tristeza,
ya que ahora es mi momento de disfrutar. Edición, casi lo olvidaba, pero gracias por responder mi parentesco con Nick. Según han dicho, sería un hermano y primo. También la broma de que nuestra familia parece de la realeza europea. Actualización 4. Ahora sí puedo sentarme a escribir lo que ha pasado con la revelación a mi padre y Nick, y créeme que estoy disfrutando de escribir esto, tanto o incluso más que experimentarlo. Pueden preguntarle a mi amiga Sofía, porque ella también presenció todo, y es como si hubiera tenido entradas VIP a este chisme. Le pedí a mi padre una última reunión, con la excusa de que todavía debía recoger algunas cosas de la casa, pero también necesitaba hablar sobre algunos detalles. Él aceptó, lo cual no esperaba que hiciera tan fácilmente. Armada con los resultados del ADN, los mensajes de mi madre y mi sed de venganza, llegué a esa reunión lista para poner todo en la mesa. Es lo que hizo mi padre hace unas semanas, así que es mi turno. La reunión familiar en sí fue tensa desde el momento en que entré. Mi madre parecía aterrada en cuanto me vio, porque era la única de la reunión que sabía lo que iba a suceder. Eso debió sentirse como una tortura. Nick estaba allí, tan arrogante como siempre, probablemente asumiendo que había ido a suplicar para que me dejaran quedarme. Mi padre, estaba serio como si fuera un proceso burocrático que había que enfrentar, que no es muy diferente a como siempre lo ha sido conmigo. Pero cuando terminé de hacer lo que había ido a hacer, todo era muy diferente. Miré a mi padre y le dije que le traía de nuevo las pruebas de ADN, ya que no quería tenerlas y se las di en la mano. Pero agregué que debería leerlas mejor, porque la primera vez que las leyó las había interpretado al revés. Mencioné que si leía detenidamente, sabría que arriba del porcentaje había una leyenda, la cual expresaba que eso significaba la posibilidad de parentesco. Cuando lo hice comenzó a entrar en pánico y se puso los lentes para leerlo mejor. Estuvo un minuto o más leyendo detenidamente, mientras yo aprovechaba a ver las caras de Nick y de mi madre. El rostro de mi madre se puso blanco, aunque no mucho más blanco de lo que ya estaba. Nick no había cambiado mucho su rostro, no hasta que le hice un resumen de lo que realmente decían las pruebas. Yo sí era la hija biológica de mi papá y él no lo era. Fue cuando se le borró la sonrisa y comenzó a entrar en pánico, como mi papá lo hizo unos segundos antes. Peor aún, mi padre comenzaba a reaccionar, y Nick le hacía preguntas para saber si eso decían los papeles. Mi padre estaba mirando a mi madre y ahora estaba enojado con ella. Le preguntó quién era el padre de Nick, entonces yo respondí que existía la posibilidad de que fuera su hermano. En realidad no la había, porque investigando el test de paternidad debería decir que Nick tiene algún parentesco con mi padre, pero no iba a evitar mencionar que además de otros hombres con los que se acostó mi mamá, también estaba su hermano. Luego les dije a todos que tendrían mucho que discutir, y le dije a Sofía que nos fuéramos porque nuestro trabajo había terminado. Desde la calle se podían escuchar los gritos de mi padre y mi hermano, así que todo salió como quería. A los pocos días comencé a recibir mensajes de mi padre. Ha dejado mensajes de voz y mensajes de texto, hasta que finalmente lo bloqueé. Pero los que recibí, y al menos leí, trataban de disculpas y de querer acercarse a mí, entre otras cosas. No he respondido y nunca lo haré. No es que me interese tener una relación con mi padre ahora, lo diga o no una hoja de papel. Mi madre no me ha dicho nada, pero también la he bloqueado antes de que pudiera hacerlo. Cuando lo hice con mi padre también me recordé hacerlo con ella y Nick. No espero un mensaje de Nick en este momento, pero vale la pena hacerlo para evitarlo. Ahora no sé qué pasará con mi familia en este momento, pero esto estoy segura de que no ha acabado para ellos, pero yo sí he acabado con ellos. Es hora de disfrutar la pequeña bomba que he tirado y descansar. Me lo merezco, he estado trabajando esto durante mucho tiempo. Actualización 5. Tengo las consecuencias de mi anterior actualización y estoy segura de que les va a interesar conocerlas. No es porque sea mi historia. Creo que objetivamente van a querer leer esto. Comencemos con mis padres, que ahora están separados y pidiendo el divorcio. Técnicamente, es mi padre el que le ha pedido el divorcio a mi madre, pero a fines prácticos eso no importa, ese matrimonio ha llegado a su fin. Mi padre se ha ido de la casa y los ha dejado a Nick y a ella allí. ¿Por qué se fue él y no ellos? No lo sé, pero esa es su situación. Lo que sí sé es que no se ha llevado a la luz de sus ojos, su chiquitín especial, su razón de vivir, que es Nick. Ya no es nada de eso, es, más bien, el fruto de la infidelidad de mi madre. Pero si eso te parece duro de pensar, mejor no sigas leyendo lo que piensa de su hermano. Su hermano se ha hecho una prueba de paternidad, y confirmó lo que mencioné antes. Mi madre realmente ha tenido suerte de que Nick se pareciera, porque no es su hijo. Aunque Nick tenía muchas ganas de que lo fuera, para poder llamar padre a alguien. Su risa burlona se borró desde el día que fui a la casa de mis padres, y desde entonces se ha mantenido así según lo que me han contado. Por eso está desesperado de encontrar a su verdadero padre, porque necesita decirle papá a alguien y que éste cumpla todos sus caprichos. Pero eso va a tomar tiempo,
porque si mi madre se acostó con hombres con los que ni siquiera tiene su número, no sé cómo puede descubrir quién lo sea. Y aunque lo haga, no creo que nadie lo trate como lo trataba mi padre cuando pensaba que era su hijo biológico. El enfrentamiento entre hermanos también es digno de mencionar aquí, porque terminó a los golpes y con mis abuelos separándolos. Pero con lo que me han contado, ya que no sé de peleas, el que estaba perdiendo era mi padre luego de haber llamado a mi tío algunas cosas. La familia no está tomando partido por ninguno de los dos, porque no saben quién es peor, si el hermano o mi padre por haber abandonado a 2 hijos en tan poco tiempo. Igual, mi relación con mis abuelos no es mucho mejor que con mis padres, pero eso es para otra publicación. Y solo queda mi madre para terminar esta actualización. Ya mencioné que vive con mi hermano, pero no que no se hablan entre ellos. Mi hermano vive allí porque no tiene a dónde ir, pero es probable que ya la hubiera dejado si no fuera por eso. Mi madre también está siendo demandada por mi padre por el fraude de paternidad. Lo cual sería gracioso si no fuera tan doloroso para mí. Porque cuando era yo la no hija de mi padre, él no solo se quedó con ella, sino que no estaba pensando en demandarla. Pero ahora que le han quitado a Nick, esto no tiene perdón desde el punto de vista de mi padre. Supongo que aún quedará una actualización más para contarles sobre la demanda y las consecuencias finales, pero no esperes que sea pronto o que sea una actualización muy larga. Actualización 6. No digan que no se los advertí. Ha tardado y es una actualización corta, pero al menos es una actualización. Mi padre ha ganado la demanda contra mi madre. Aún sigue sin hablarle a su hermano y a Nick. Nick ha intentado hablar con él, porque aún no sabe quién es su padre, y al menos quiere que el mío lo sea. Realmente, mi padre no está hablando con nadie, porque nadie de su familia ha decidido cortar a su hermano, así que él lo ha hecho con todos. Mi madre ha echado a Nick de casa porque aún no le habla, quizás por eso también Nick quiere recuperar a mi padre. Y eso es todo. No han cambiado mucho más las cosas en mi familia, porque desde que tomé mi venganza, todo cambió demasiado.